Santo les habló la Escritura y también a tus discípulos antes de ascender. Oramos que esta noche abras tu palabra frente a nosotros, ilumines tu verdad y también hagas el milagro de iluminación de los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos mirar dentro de este grande tesoro de tu buena palabra. Ayúdanos a amar tu palabra con todo nuestro corazón, vivir por ella, que tu palabra nos moldee, que tu palabra nos haga a tu manera, como barros en las manos del alfarero. Permite que cuando pasamos por aquí, por la universidad, no sea algo solamente académico, pero sea algo que confronte nuestra vida con tu verdad. Aquí está tu siervo en debilidad, en mi propia debilidad, esperando que tu gloria y tu poder y tu fuerza se hagan muy visibles esta noche. Gracias por este lindo grupo de estudiantes como yo, que también soy estudiante, para conocerte, para amarte, para saber cómo conducirnos en tu reino. Cumple lo que tu palabra dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué lindo se ven hoy. ¿Qué les pasó? Hoy se bañaron. Bienvenidos, bienvenidos a la universidad. Qué buen rato pasamos aquí, ¿verdad? A la sombra del conocimiento de Dios. Un poquito de agua. Está bien. Gracias, Roberto. Nos quedamos la clase pasada hablando solamente de la segunda parte del primer libro de Samuel. Quiero darles un poquito de instrucción para las clases futuras. Las clases futuras van a llegar hasta segundo de Crónicas. Recuerden que no es segunda de Crónicas, porque no es una epístola, sino un libro. Ustedes escuchan montones de predicadores. Primera de Reyes, como si fuera una epístola. Pero es primero de Samuel, primero de Reyes, segundo de... Son libros. Y cuando son cartas son segunda de Corintios, primera a Timoteo. ¿Está bien? Primera a Timoteo, así por nomenclatura de femenino masculino. Entonces, las siguientes conferencias van a llegar hasta segundo de Crónicas, pero la cosa buena va a ser que vamos a hacer solamente un bosquejo de cada libro, porque si no nos demoramos un año nada más en los libros históricos. Ya tenemos 3 clases, que no son 3 semanas, sino como 5 semanas por el espaciamiento de semanas, dando 3 conferencias sobre el primer Samuel nada más. Entonces se demora un mundo llegar a la Biblia entera y queremos adelantar, pero hacer siempre un extracto. Entonces vamos a estudiar un extracto de cada libro, entregando el néctar, o sea, una conferencia por libro, a ver si podemos avanzar. Y cuando terminemos, vamos a dar, después de segundo de Crónicas, vamos a dar un poquito de predicación. Necesitamos aprender a predicar. Yo estoy en esa escuela, déjeme decir. No me he graduado. Entonces, quiero aprender a predicar con ustedes, a tomar un pensamiento puntual de lo que queremos decir y poder lograrlo, en un lenguaje entendible. Y usted dice, pastor, yo no sé, yo no quiero predicar, pero al comunicar una verdad en una escuela dominical, o al comunicarla, en este mes de junio tenemos aniversario aquí, y voy a anunciarlo ya, es la segunda semana de junio. ¿Qué día cae el viernes de la segunda semana de junio? Ustedes tienen su calendario ahí. Pero lo digo porque el sábado en la mañana no hay culto el sábado, hay culto viernes y domingo 2 veces. Y están los pastores invitados el viernes a estar aquí todos. Pero va a haber un seminario. Segundo sábado. 9. El día 9 sábado. Ahí va a haber un seminario. 10 Perdón, 10 sábado. Bien. Viernes 9 es culto de fiesta para Dios. Pero el 9 en la mañana va a haber un desayuno ahí en el templo. Va a haber muchos hermanos. El 10 en la mañana. No, el sábado en la mañana. Por Viernes, eso, noche, 10. culto. El El sábado 10, sábado en la mañana, desayuno en el templo. Para todos los que trabajamos en algún ministerio. Va a haber también aquí un grupo de hermanos de California
Y ahí voy a tocar otra vez, junto con ustedes, mutuamente, el tema de la predicación expositiva, por ejemplo, y la predicación textual, todos los recursos que tenemos para expresar la palabra de Dios de las maneras que la misma Biblia dice que hay que hacerlo, ¿verdad? Y vamos a tener ahí también un avance, pero va a haber una conferencia entera sobre homilética, aprender a expresar la palabra en un orden. Yo quiero hacerme en eso un especialista, porque eso nos ayuda, ¿verdad que sí? Va a ser tremendo. Así que vamos a tener sobre eso un gran esbozo. Hay un ejemplo muy práctico de Cristo, hablando así tomándolo con presilla lo que dije de la homilía, de la homilética, cómo Jesús predicaba en una manera tan ordenada. Usted lee los mensajes de Jesús de Nazaret y son una riqueza de la manera como lo expresaba. Fíjense que a él se le conocía más como el maestro que como predicador. Más como maestro que como hacedor de milagros. Siempre era el rabí. ¿Se acuerdan? El maestro. Qué magistral hablaba él. Hay un pasaje en el que, esto es extra, pero esto es un regalito, no tienen que pagar esta parte. ¿No? Capítulo 15 de Lucas, cuando Jesús está hablando de asuntos que se pierden y se buscan y se hallan. Y el Señor tomó ese tema de las cosas importantes que se pierden, pero se buscan y se hallan. Y no se fue para nada en el capítulo 15 de Lucas de ese tema. Entonces habló primero de una mujer que tenía 10 dracmas, pero perdió una de ellas, 10 monedas. Y la buscó y barrió la casa hasta encontrarla. Y cuando la encontró, llamó a las vecinas y dijo: hagamos fiesta porque he encontrado la dracma que había perdido. Una dracma de 10 se perdió, fue buscada y fue hallada. Luego el Señor habló ahí mismo, en versículos siguientes, en un solo discurso corto, de un pastor que tiene 100 ovejas. Entonces pierde una de ellas. ¿Es así como se escribe? Sí. Y como perdió una, igual que esta mujer perdió una, pero la buscó y la halló, este pastor sale, se le pierde una oveja, pero sale a buscar la oveja y encuentra la oveja. Y en ambos casos hay una celebración por haberla encontrado. Qué lindo predicar así, ¿verdad? Con un hilo de pensamiento. De modo que el oyente te va siguiendo y sabe por dónde tú vas. Y después, él habló por último de un padre que tiene 2 hijos y perdió uno de ellos. Y aunque no dice que fue allá al campo a buscarlo, pero lo estaba buscando con la intención. Pero cuando el hijo llegó, el padre salió afuera a recibirlo. Y entonces dijo lo que dijo la mujer de la dracma y el pastor de la oveja: gócense y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces el gran maestro fue el gran predicador, el gran expositor de una verdad en una manera ordenada, que nos enseñó la manera de hacer uso de la palabra de tal modo que el oyente siga un hilo de pensamiento. Eso es una joya. Roberto y yo conocimos en Cuba a Héctor Hunter, por ejemplo, uno de los grandes predicadores de Cuba, en el caso de Asamblea de Dios, y un hombre, y también Samuel, por supuesto, lo recuerda, y su familia. Yo aprendí mucho de él respecto a ordenar una idea, porque aquí hemos dicho muchas veces que todos los que estamos aquí estamos armados de diferentes gentes que Dios puso a nuestra orilla. Mi papá nos enseñó a llegar temprano. Cuando decía a las 5 hay que llegar, no se puede llegar 5 y 5. Y eso es básicamente importante para el ministerio que hacemos, la puntualidad, como ustedes evidentemente la tienen. Héctor Hunter me enseñó a la homilética, transmitir un pensamiento ordenado. ¿Ve? Y así tenemos gente que Dios puso a nuestra orilla, que nos dio algo
de lo que ellos tenían, y Dios armó de muchas piezas que nos puso al lado. Esta pieza que está aquí ahora, ustedes. Todos están armados o de un padre, o de una madre, o de un pastor, o de un consejero. Hasta de un fracaso estamos armados también. Los golpetazos que son maestros de nuestra vida. Pero Dios se las arregla para tratar de... Entonces, quiero cooperar con ustedes y también con este pequeño predicador en aprender a ordenar una idea, de modo que el oyente diga, entendí el pensamiento lógico del predicador. Eso va a ser cuando terminemos. Ahora estamos en 1 Samuel, vamos a acabar 2 de Samuel, solamente una clase. Después 1 de Reyes, una clase. 2 de Reyes, otra clase. 1 de Crónicas, otra. Y 2 de Crónicas, otra. Y terminamos una clase por libro, de manera de un bosquejo compacto, para dar una idea, una panorámica. Pero quise dar 1 de Samuel un poquito masticado, para que entendamos un poquito este ambiente que ustedes ya conocen, que se llama el reino de Dios, ¿verdad? Ese es lo que vimos la clase pasada y también la antes pasada, el reino de Dios, cómo funciona este ambiente donde Dios gobierna. Y dijimos que lo vimos primero al reverso, ¿verdad? De manera inversa, a través de lo que Saúl hizo mal en el reino, y luego a través de lo que David hizo correctamente en el reino. No porque David lo hiciera 100% correcto, porque él también se equivocó. ¿Cuántos aquí se equivocan? Levanten la mano sin el reuma, los que nos equivocamos. Apúntenme en el número 1 a mí. Pero David lo hizo de una manera conforme a Dios. Entonces, hemos visto un poquito de eso. Vamos a tocar solamente algunos aspectos que nos queden más sobresalientes hoy, de la última parte del 1 de Samuel, para ver un poquito más amplio, en más abanico, el reino de Dios. Note que cada vez que venimos aquí, siempre hablamos por iluminación. La Biblia no se entiende con la mente racional. Por lo menos su mensaje central se entiende por revelación divina. Uno lo entiende si uno no ora. Ve lo principal, pero no es igual entender la parte lógica de la Biblia que entender el mensaje que nos da la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso ven en el folleto la palabra aplicación. ¿Cómo se aplica esto? Está la pastora haciendo más folletos porque tomó tarde para hacerlo, porque este tiene 85 páginas, que es el último. La segunda cosa que le quiero decir es que el material que van a tener en la mano todos ahorita tiene defectos. Y me gusta que los tenga, porque esto es un taller para que ustedes tachen lo que le digamos que está mal, o lo que se den cuenta que está mal respecto a un dedazo que se dio mal en la tecla de la computadora, porque muchas veces copio esto hablándole a mi teléfono y le hablo y él escribe, entonces adelanto mucho, pero después tengo que ir sobre lo que mandé a escribir hablando para que rectifiquemos. ¿Quién iba a pensar, hermano, en tu juventud, que uno le podía dar un teléfono y que el teléfono escribiera por ti, Pero el teléfono no, ni es cristiano ni entiende bien el español, entonces se equivoca, vamos a echarle la culpa al teléfono. Lo digo porque estaba hace poquito trabajando con Senda de Vida, y la Sociedad Bíblica le vendió a Senda de Vida una Biblia, o sea, la Biblia de estudio. Ellos la pueden vender a una editorial, pero ¿saben qué hacen cuando una editorial compra una Biblia de estudio? Y cuesta carísimo, puede costar miles de dólares el patrón de una Biblia, que por ejemplo tiene Editorial Vida, y Senda de Vida la quiere comprar. ¿Sabe qué hace la que la vende? Yo la vi. Se la da con palabras picadas, porque si no hacen un plagio. Y aunque se la vende legalmente, le hacen pasar el trabajo al comprador de colocar las palabras que están tachadas a veces o por un guión separada, para que trabaje el que la compró en perfeccionarla y que tenga créditos propios. Hagan eso con ese material que les di, cuando vean ahí que el teléfono no me entendió bien. Como ustedes me entienden, ¿verdad, hermano? Como ustedes me aman. Muchas gracias. Entonces, vamos hoy a ver un poquito más, y yo quiero que copien esto, que no está tampoco en el folleto, a manera de introducción. La diferencia tremenda que se deja ver a partir de 1 de Samuel. Este borrador, mi niña, aquí está. Entre dos palabras importantes de este libro, y que aparecen en varios libros de la Biblia. La primera palabra que quiero que apunten ahí
es la palabra teocracia. Teocracia. Esta palabra es muy importante al hablar primero de Samuel. El prefijo teo significa Dios. Y la expresión cracia significa gobierno. ¿Está bien? Teo es Dios y gracia es gobierno. Entonces, ¿qué significa teocracia? Está facilito, ¿no? Significa gobierno de Dios. Cuando antes de la segunda palabra que viene aquí ahora, que es la palabra monarquía. Monarquía. Antes de la monarquía, que enseguida veremos, estaba la teocracia. Era Dios directamente haciendo su gobierno sobre su pueblo a través de un siervo o de varios siervos. ¿Qué es teocracia? Dios gobernando a su pueblo personalmente, él a través de su siervo, a quien él también escogía para comunicar su gobierno a través de un hombre, pero quien dirigía era Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál fue la queja de Dios cuando Israel pidió un rey? La tocamos en la pasada clase. Dijo Dios, Israel, dijo Dios, me ha desechado a mí, que yo era su rey. O sea, Dios se está quejando de que Israel ha dejado la teocracia y ha abrazado la monarquía. Que aunque había un aviso de que un día habría un monarca o un rey, el gobierno más perfecto que aparece en toda la Biblia es la teocracia. Cuando Dios gobierna. Cuando Dios directamente tiene el control y él desde el cielo dice, ve Moisés desde aquí de Madián, ve a Egipto, haz estas señales delante de Faraón, saca a mi pueblo de Egipto. Y continuamente Dios hablando con Moisés día tras día. Ahora dile que viene la plaga de mosca. Ahora dile que viene la plaga de langosta. ¿Se acuerdan? Ahora dile que viene la plaga de ranas. Ahora dile que viene la plaga de sangre. Señor, ¿con qué fuerza voy? Dice Moisés en Madián. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Tírala en el piso. Dios, 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 Dios. Hablando directamente con un hombre. Este gobierno es poderoso porque en el gobierno de la teocracia, como el que gobierna es Dios, aunque usando por supuesto un vaso humano, obviamente en ese gobierno teocrático hay abundancia obvia de palabra de Dios. Dios orientando, Dios diciendo, Dios dando las directrices a la guerra. Esta gente consultaban, ¿cómo iré? Dice, ve por la copa de las balsameras. Y haz esto, y haz lo otro. Ataca por la retaguardia. Dios teocráticamente dirigiendo su pueblo a través de la profecía o también a través del ejército. Aquel soldado como Josué ve a Jericó y rodéala. ¿Se acuerdan de Jericó? Está llena de muros, pero tú vas a Dios, ve a Josué, habla con Josué, ve, rodea la ciudad, lleven el arca del pacto, lleven las bocinas, aquellos ministros del Señor, rodeen cada día la ciudad y el séptimo día den 7 vueltas y el muro caerá. Dios diciendo, imagínense qué raudal de palabra divina en un gobierno teocrático, porque como Dios es el que gobierna, obviamente, Él tiene que hablar con su instrumento. Imagínense que la Casa Blanca tuviera un gobierno teocrático. Aleluya. Y Dios se parara frente al presidente actual y le dijera, hablo de él que está ahora, pero los demás también han sido unos bandidos siempre. Y le diga, oye, saca al ministro de transporte que has puesto en una condición que es abominación a Dios. Sácalo. Por orden divina. Y ese es uno. ¿Verdad? Ustedes saben quién es ese hombre. No tengo que apuntar mucho porque me están grabando ahí en el video. Pero Dios dirigiendo, Dios cancelando lo que está mal, por lo menos alumbrando lo que está mal. Está mal aquí,
rectifica, está bien aquí. Qué lindo fuera un gobierno teocrático. Pero a pesar de que es bueno, siempre hay una parte fuerte y una parte débil en cada tipo de gobierno. La parte buena es que por ser gobierno de Dios, la palabra de él suena. La parte débil es que hace falta un hombre o una mujer que tenga recepción clara y no equivoque la dirección divina cuando Dios está gobernando. Entonces, qué fracaso fuera que Dios hablara y que hubiera alguien que no oyera bien, no tuviera, eso es otra cosa, y eso fuera fatal. Bueno, el gobierno teocrático vino a dar a luz el gobierno monárquico. Ustedes saben que hubo 3 monarcas primeros en Israel. Este es el gobierno de un monarca. Monarquía, el gobierno de un monarca que casi siempre gobernaba a través del tiempo por dinastía. Algunos están copiando. Por dinastía. Un monarca, un monarca. Repito que no es un método malo porque Dios dijo que vendría un rey, que él pondría un rey sobre su casa. Lo que pasa es que en 1 de Samuel está visto que Saúl no era el hombre de la monarquía de Dios, pero Dios estableció, Dios avisó que un día habría un rey y dijo cómo tendrá que portarse el rey. Gobierno monárquico, un monarca. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el primer monarca que hubo fue como rey en todo Israel, fue Saúl. Y después de Saúl, ¿quién estuvo? Rápido. David. Y después de David, ¿quién estuvo? Salomón, ¿verdad? Y a partir de David, por lo menos en la línea de la tribu de Judá, que era la de David, se observa claramente una dinastía. O sea, era un clan familiar dirigiendo. Hoy todavía hay clanes monárquicos. Por ejemplo, en Inglaterra hay una monarquía. Y en varios países más también, una monarquía. Murió la reina Isabel. ¿Y quién es ahora el monarca de Inglaterra? ¿Quién es? El hijo. Entonces, una monarquía, claro que no a la altura de Dios, tristemente, pero ahí está, a partir de David, ahí está Salomón, y luego viene Roboam, y este hombre desobedeció en su papel de monarca el consejo de los ancianos, oyó el consejo de los inexpertos, y lo que los inexpertos o jóvenes le aconsejaron a Roboam fue tan terrible. Le dijeron, mira, porque el pueblo dijo, mira, el impuesto que Salomón impuso era alto. Ahora tú que eres su hijo, alivia nuestro yugo. Baja un poquito los impuestos. Y entonces él consultó a los ancianos, era exactamente, dijeron los expertos, los ancianos, oye la voz del pueblo y desagrava un poco el impuesto. Pero dijeron los jóvenes, un dedo tuyo es más fuerte, los parafraseos, que el brazo de tu papá. Así que agrava el yugo del pueblo. Y agravó los impuestos, y ustedes saben que hubo una rotura del reino, y el reino se dividió en 2, y entonces hubo un reino en el norte, con capital en Samaria, ¿verdad? Antes que esta Samaria fuera llevada cautiva a Asiria, y hubo un reino en el sur que llegó a ser el reino de Judá, con capital en la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí se dividió el reino, y a partir de ahí Israel tenía reyes simultáneamente en el norte con los reyes del sur. En la monarquía pasó eso. Y quiero solamente que se den cuenta de estos 2 aspectos teológicos para que entiendan que 1 de Samuel es el desarrollo primario de la monarquía, un monarca. El pecado de cómo comenzó la monarquía a funcionar fue que el pueblo desechó a Dios en su teocracia y pidió un monarca para llegar a ser como las demás naciones. Y ahí tuvo el gran problema de Israel, imitar las naciones y sentirse que ellos estaban al mando de un hombre que los podía prepotentemente dirigir, humanamente dirigir. Y dice la Biblia que el que confía en el hombre es maldito. Y así le pasó a Israel. Llegó una maldición tan grande porque desecharon al rey Jehová y eligieron un rey que los pudiera dirigir.
cada efecto siempre tiene una causa. Por eso, a todo nivel de contienda, siempre hay un efecto y hay una causa. Cuando la monarquía comenzó tan mal, el pueblo carnalmente pidiendo a Saúl, es que había en el telón de fondo una debilidad. ¿Por qué comenzó la monarquía con una petición tan absurda de Israel? Porque antes de la monarquía estaban los jueces, que ustedes ya estudiaron aquí, ese libro tan lindo que está antes de Ruth. Y los jueces no fueron leales a Dios, algunos de ellos. A Dios los elegía, peleaban la batalla, pero no todos caminaron recto todo el tiempo. Hubo uno que se llamó Gedeón, que con un efod hizo prostitución en Israel, espiritualmente hablando, y la gente se corrompió tras un efod, ¿verdad? Entonces fallaron al Señor, y sobre todo cuando el juez moría, entraba Israel en un periodo de anarquía, que es otra palabra que ustedes conocen muy bien, la palabra anarquía en el tiempo de los jueces, porque el libro de los jueces repite varias veces y casi que termina con esta palabra. En aquel tiempo no había juez en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que la falta de gobierno crea un desorden. Donde no hay gobierno, se crea un desorden. Es como si quitáramos de la iglesia la palabra de Dios, porque Dios también dirige hoy a través de su palabra a su iglesia. ¿Verdad que sí? Fíjense que todo lo que hacemos hay que rectificarlo por la palabra. Lo que enseñamos, profetizamos, lo que cantamos, porque la palabra es el organismo corrector de la teocracia de Dios. Si no viene conforme a esto, no es verdad. Estábamos en una convención de pastores una vez en Cuba y se levanta un profeta y dice en profecía, dice el Señor, que me alaben para que sean salvos. Ya. Se quemó un leche frío. Ese Roberto que se quemó. Y con leche fría. Parecía bonito porque si tomamos diferentes historias bíblicas, contextualmente la alabanza a Dios salvó a un ejército de los enemigos. Pero eso no es aplicable al método de salvación. Entonces se levantó un hermano que era como ustedes, un perito, pidió permiso y dijo, Y dijo, Desechamos. hermano, nos da pena, pero usted hizo hierro con Y. Usted erró el blanco. La alabanza es un fruto de la salvación, no es el medio por el cual somos salvos. wow. Qué bueno, ¿verdad? Haya gente que tomen de la teocracia de Dios su libro. Este es el reglamento, como Dios gobierna el mundo por su palabra. Si no está aquí o es conforme a esto, no es verdad. Si está aquí, es verdad. ¡Aleluya! Entonces, el hermano bajó la cabeza y el hermano explicó con amor, pero tuvo que hacerlo, porque ¿quién lo va a hacer? Si una persona comete un error en privado, usted puede llamarlo en privado y corregirlo. Si lo comete en público el error y no es influyente el error, también lo puede llamar aparte, como Apolos, que Priscila y Aquila, ustedes saben, ¿verdad? Clase pasada. Lo vieron que estaba casi bien y lo llamaron aparte. Pero cuando hay un error en público que es influyente, hay que pararse el que esté al frente dirigiendo de parte del Señor. Dice, mire, hay un error, queremos corregirlo. Yo les conté a ustedes, pero hay muchos que no estaban aquí, aquel hermano adventista que me pidió permiso para cantar un himno especial. Hace como 8 años. Aquí estaba Milo esa noche. Me dijo Milo, pastor, ¿cómo usted hace las cosas? Ella se da cuenta porque lleva años aquí. Qué bien usted trató con el hermano de arriba. Pero tuve que hacerlo que me diera pena. Pues yo le dije, te voy a echar que tú cantes un himno, pero no puedes hablar teología arriba. Ni del sábado, ni de la ley. Y el hermano, yo pensé que iba a estar muy educado arriba. Y cantó un lindo himno. Y cuando se fue a bajar dijo, pero recuerden que para la salvación debemos acordarnos de la ley del Señor. Entonces yo subí con mucho cariño, le di una palmadita en la espalda, le sonreí, le quité el micrófono y dije a los hermanos, recuerden
que el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Y que dice la Biblia que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, la responsabilidad a veces te pone la cara roja para poderla asumir, pero Dios gobierna por su palabra. Y cuando se comete un error así de grande en público, no puede ser en privado, porque si yo no lo digo en público, algunos neófitos, que siempre hay, ser neófito no es un pecado, es una carencia nada más de madurez, van a pensar que hay que guardar el sábado o no comer carne de puerco. Qué malo no comer carne de puerco, para agradar a Dios. Su papá lo hace en el momento que Papá yo lo aprendí de mi viejo realmente. Papá lo hacía ahí un poquito más fuerte que yo. Uno aprende ya con la cultura de los años y de experiencia y la educación formal a hacerlo suavecito con puños de algodón para que no duela, pero hacerlo. Entonces, eso quería dejarle en su corazón. ¿Está bien? Bueno, en el material que ahora está completo, vamos a comenzar un poquito de él en la página número 49, solamente porque ahí hay un dato en el número 50, página 49, acápite 50, donde dice que en el reino de Dios el profeta siempre es un aliado del Espíritu Santo. Y hay un datico ahí que se nos escapa cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David. Pobre David, como le tocó sufrir, porque hay un aspecto en el reino de Dios que está contenido ahí. ¿Están allí conmigo? Sí. Aspecto 50 de la página 49, ¿verdad? Hay un aspecto. Cuando Dios mandó a Samuel, que era el profeta, entiendan que en el reino de Dios del Antiguo Testamento, un profeta no era solamente un hombre que hablaba de parte de Dios. Un profeta era todo una autoridad. Tenían entrada generalmente los profetas a los palacios de los reyes. Y como Israel era un gobierno de Dios, era el pueblo de Dios, debía supuestamente atender al profeta. Entonces ellos tenían una autoridad más grande que el profeta del Nuevo Testamento. Y eso siempre tenemos que balancearlo. En el Antiguo Testamento, Samuel, en el caso del libro que estamos estudiando ahora, era el profeta del Señor. Y profeta allá en ese contexto es diferente aquí. Allá era una autoridad que no solamente hablaba la palabra de Dios muchas veces, cada vez que Dios quería, pero también era el hombre que ungía a los reyes. Imagínense qué autoridad. Ungir, o sea, escoger al profeta, al rey que Dios dijo que era ese, aunque fuera como Saúl por petición maligna, pero tenía que elegir quién era y presentarlo. Y presentarlo. Dios elegía, el profeta ungía y presentarlo, inaugurarlo ante el pueblo. Eso era una tremenda responsabilidad. Entonces, más que hablar o junto con hablar la palabra, el profeta tenía el alto mando de ungir a los reyes, por lo menos en la parte de cuando comenzó la monarquía. Y como él era quien lo ungía y oía de parte de Dios quién era, tenía autoridad para corregir al rey cuando se equivocaba el rey. Y eso fue lo que ustedes vieron que hizo muchas veces a Samuel con Saúl. Sí mismo. Se equivocaba Saúl y no faltaba la corrección. En Amalek no hiciste la palabra de Dios y te pasa esto. Y ustedes verán hoy un poquito de, yo creo que lo más caro y feo que Saúl hizo, no lo hemos todavía visto. Vamos a ver, aunque sea con un pequeño microscopio, lo peor que Saúl hizo, que no fue lo de Amalek, ni siquiera fue lo de la divina, que fue tan grave. Pero hay una cosa que hizo que fue grave. Y en David también, ¿Sí? fue corregido también. por el Y profeta. Natán vino a ver a David cuando pecó David, y él dijo, no, esto no lo sabe nadie, y se quedó aquí tranquilo. Pero vino Natán y le apuntó al dedo. Y le hizo aquella historia. ¿Se acuerdan de la historia que hizo Natán? Ustedes la conocen. La ovejita. Y dijo David, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar 4 tantos. 4 tantos. Y los 4 tantos los pagó él. Y el profeta, que no era el que hablaba la palabra, sino también juzgaba a los reyes, lo apuntó y le dijo, tú eres aquel hombre. Ay, ay, ay. Qué problema. Y como David sentenció que había que pagar 4 tantos, Pagó bien pago. pagó 4 tantos.
Hay 4 consecuencias principales que David cosechó de sus pecados. Lo mismo que él dijo. Hubo muchas más, pero hubo 4 principales. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que era un problema ser profeta. En el nuevo pacto funciona diferente el profeta. Jeremías también tenía su actuación. Claro, y estaba con el rey Sedequías y todo eso, y con varios reyes. Todos tenían una combinación ahí, el profeta con el rey. Esa combinación es maravillosa, en el sentido bueno, porque si el rey gobierna por la palabra de Dios, eso es buenísimo. Y qué bueno, un corrector, te equivocaste, rey, pero esto fue lo que dijo Dios. Amén. Es seguridad, es salvaguarda para él y para el pueblo. Como la contraparte de parte de Dios. Gracias, hermano, es muy bien dicho. Como la contraparte, el contrapeso, ¿no? Entonces, pero ahora en el Nuevo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento es diferente al antiguo, porque Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice más o menos así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y menciona el canal profético como canal principal del Antiguo Testamento, profetas, como algo que no es la manera absoluta como Dios guía. Dice ahora, antiguamente habló por los profetas de muchas formas y de muchas maneras. Noten esto: de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué por el Hijo? Porque el Hijo es el verbo y ahora Él es la palabra. Por eso hay más responsabilidad de conducta en los que estamos en la gracia que los que estaban en la ley. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más revelación que lo que había en el tiempo de la ley. En la ley decía: mira, aquí tienes el libro, fíjate en la letra y cumple eso y vivirás por eso. Ahora Jesús viene, interpreta la ley y moralmente la cumple. No pecó en su vida, pero cargó con la paga de nuestro pecado. Así que cumplió en vida y en muerte la ley. Cuando cargó el pecado, murió bajo sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. Como Él llevó el pecado, murió por los pecados que llevó y cumplió la ley completamente, en vida perfecta moralmente, y en la cruz llevando el pecado y recibiendo la muerte como consecuencia legal por el pecado que Él llevó, gracias a Dios, en nuestro lugar. Amén. Entonces ahora habla por el Hijo. Ahora, el profeta de ahora también existe. La profecía ahora también existe. Profeta es una parte del ministerio quíntuple. Ahora dice Efesios capítulo 4 que el Señor también tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero la labor del profeta ahora no es gobernar, ni tiene que ir a ver al rey, a decirle cosas al rey, porque ahora no estamos en Israel bajo la teocracia ni la monarquía, estamos en el mundo gentil. Y ahora el profeta, dice 1 Corintios capítulo 14, el profeta habla a la iglesia. Y esta es una parte importante. Habla a la iglesia. Y ahora viene esa parte que se llama René. Y entonces tiene 3 rangos de actividad el profeta en la iglesia. El profeta en la iglesia tiene este rango: edifica, exhorta y consuela a la iglesia. El ministerio de la reconciliación. Exacto. Cómete eso hasta que te duele la boca. Y noten el orden, que es un orden correcto, porque tú tienes que profetizar para edificar, nunca para destruir. Yo les he contado a ustedes profetas que yo conocí que decían: dice el Señor que te desechó. Ay, Dios. Yo fui pastor José Luis, de una hermana que decía eso a la gente: dice el Señor que ya no levantes más tus manos ni que lo busques más, que te desechó. Ay, A sí. ustedes les parece locura, pero me tocó a mí pastorearla.
Y yo tuve que tomar medidas como pastor, como hice con el hermano Ametista aquí en la vez, y dar un estudio, porque yo hablé con ella y no me escuchó. Entonces tomé una escuela donde había como no sé cuánta gente esa mañana. Estaba el templo aquel de Colón, que él conoce, repleto de hermanos. Y di un estudio esa mañana de 1 hora y pico sobre cómo es la profecía en la iglesia. Estaba ahí la hermana profeta. Se fue, gracias a Dios, brava conmigo. Sí, era mejor perder la iglesia, pero no había problema. Si usted predica la verdad, uno de los precios es que se pongan bravos la gente. Y se ponen bravos porque la palabra los confrontó y no quieren rectificar. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, edifica, no destruyas. Pero a veces el profeta exhorta. Por ejemplo, dice, hermano, el Señor dice que no estás buscándolo. Puede ser verdad, profecía. Que estás lejos de la oración. Está exhortando al hermano porque él tuvo una revelación de que el hermano no estaba buscando a Dios y lo exhorta por eso. Pero miren qué lindo es el Espíritu Santo con sus dones. Si el profeta exhorta, dice la palabra, como punto obligatorio en la profecía, Tiene que consolarlo. que tiene que consolar. Por ejemplo, dijo una vez, creo que fue Isaías, Israel, por tu pecado has caído, pero vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Lindo. Te va al médico y el médico se pone su estetoscopio, te ausculta, no te oculta, sino te ausculta. Dice, hay un problema grave. Respira profundo, los pulmones, ¿qué pasa? Y te puede decir un diagnóstico malo quizás, pero siempre debe darte el antídoto, El evangelio. la medicina. Y ese es el rango profético del Nuevo Testamento, que es completamente distinto al Antiguo. Esta hermana que yo pastoreé quería gobernar la iglesia con profecía. Gracias a Dios no se lo permitimos. Y Dios salvó su iglesia, pero fue duro corregir públicamente el error porque había un desfasaje completamente fuera de los quicios bíblicos de cómo se ejerce el ministerio. Entonces, eso fue parte de lo que pasó con la monarquía, que vino porque había un desacato a la autoridad. Cada uno hacía lo que bien le parecía en ese tiempo. Ahora, en la página 49, en el punto 50, va Samuel a ungir, y ahí nos caímos ahorita, como profeta, a ungir al rey. Y esta palabrita que aparece en rojo está poderosa. Llena tu cuerno de aceite. ¿Qué cosa es un cuerno en ese contexto? ¿Qué era un cuerno? ¿Es un cuerno animal? ¿Qué cosa es? Un tarro. Un cuerno es los tarros de los animalitos. Vamos a llamarle del cordero, del lamb, ¿de qué? O de un buey. Del buey, ajá, del becerro. Entonces, llena tu cuerno de aceite. Y estas dos palabritas, cuerno ligado con aceite allí, habla de cómo el epígrafe, dice el epígrafe 50, en el reino de Dios, el profeta, el que habla la palabra, siempre debe ser un aliado del Espíritu Santo. ¿Qué representa el cuerno entonces? Aunque el cuerno representa el poder, Sí. y en este caso el poder de Dios, y el poder también, la autoridad profética, pero obviamente el cuerno estaba antes en una víctima animal que fue ofrecida. Y ahora de una víctima animal que fue ofrecida, no de una vasija de cristal, no de una copa de barro, siempre la unción en ese rango estaba en un cuerno. Para ligar las dos palabras, el aceite representa al Espíritu Santo y el cuerno representa la ofrenda por el pecado. Quiere decir, el cordero, el animalito que moría como víctima, tenía cuernos. Y ahí se liga como para poder ejercer la autoridad de la unción. Nunca la unción es primero, el sacrificio por el pecado es primero. Primero. Y lo dijimos en la pasada conferencia, se habla mucho de unción, pero la gente anda como quiera. Y quieren la unción de Dios, pero andan como quiera. Tenemos que tener cuidado porque la unción debe ser la consecuencia
del pecado expiado, de la santificación. Cuando hay santificación, la unción fluye sola. No hay que alterarse ni fruñir el ceño. La unción fluye porque la pureza se expresa a través de la palabra y la gente siente la palabra ungida cuando el que la ministra tiene la pureza representada en este cuerpo. Un poquito lejano de verlo, pero quiero que lo vieran ahí para que quedara ese datico. El aceite siempre está en el cuerno, el aceite siempre está en el sacrificio animal. Primero un animal que muere por el pecado, y en esa ofrenda por el pecado, en un rastro de eso, está el aceite derramado. En la página, avancen un poquito para adelantar, número 53, en el punto 58, página 53, punto 50. Primero de Samuel 16:20, el pan, el vino y la sangre son indispensables. Ahí faltaría una S para que vean cómo está el folleto. Al ministrar en el reino de Dios. Si no tiene folleto, pues apúntelo en un lugarcito hasta que llegue el suyo. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Ahí están en rojo el pan, que es tipo del cuerpo partido de Cristo, el vino, que es tipo de la sangre expiatoria de Cristo, y un cabrito, tipo del sacrificio por el pecado que Cristo haría en la cruz. Un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Entonces todo en el reino de Dios debe tener el sustento de Cristo partido en la cruz, de su sangre derramada y de su ofrenda por el pecado representada en el cabrito. Muy, muy elemental, pero quería decírselo. En la página 54, en el punto 61, otra vez parecido, ahora en el capítulo en que David mata a Goliat, 17 de 1 de Samuel. En el reino de Dios, Cristo es nuestro alimento pleno. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. Cuando digo grano, ¿de qué se acuerdan? Si el grano de... Dígalo fuerte. Ajá, otra vez. No cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo representado aquí como grano. Dijo Isaías a su hijo David: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Noten muchas veces que en la casa de David, en todo lo que tiene que ver con David, es una cosa curiosísima para hacerlo por concordancia. En mucho del relato bíblico de David, aún antes que fuera ungido, que es el caso todavía, antes que fuera ungido, después que fue ungido y antes de ser rey, el número 10 aparece continuamente en la persona de David. Ahí hay una referencia a ese número 10, ¿verdad? Primero, y también toma estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Noten con cuidado otra vez el número 10 para una curiosidad en la vida de David. Como David representa a Cristo, ¿cuántos de ustedes recuerdan qué significa el número 10? En la Biblia el número 10 significa plenitud. Cada vez que vean el número 10 en el caso positivo, van a ver la palabra plenitud. El mismo David, cuando escribió el Salmo 16, que fue de él escribió estas palabras: en tu presencia. Vamos conmigo. ¿Hay qué cosa dice? Hay plenitud de gozo. David, el hombre de la plenitud. David, un tipo de Cristo. Ese número 10 es tremendo, tremendo. Fíjense que en este recadito, mandes ahí de Belén a la guerra a su hijo para que llevara alimento de los 3 mayores que estaban en la guerra con los filisteos, contra los filisteos, y le manda ahí a cargar unas cosas y menciona 2 veces el número 10. Bueno, dice la palabra del Señor que Cristo es la plenitud de aquel, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo voy a repetir despacio porque es un poquito complicado entenderlo. La iglesia es la plenitud
es el vaso lleno. La iglesia es el depósito. La iglesia es el depósito. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dijo Pablo a los Corintios una vez, 1 Corintios, vosotros estáis, dice, nada os falta en ningún don. A los Corintios, recuerden este pasaje, después alguien que lo busque. 1 Corintios, creo que es uno. A los Corintios, nada les falta en ningún don. Tenían todo. Dice después la Biblia, en Cristo estamos, y usa otra palabra sinónima. Estamos completos, ¿verdad? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y a Él están sujetos todos los tronos, los principados, todo. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, ustedes ven en David, qué lindo, ¿eh? Es la personalidad completa. Completo, no me falta nada. Lindo, escuchen esto que voy a decir, la manera de moraleja. Aunque yo me demore en cada punto un poquito, pero vamos a saborearlo. Hay montones de cristianos que no saben que están plenos en Él y que no les falta nada. Y andan buscando cosas que ya tienen. Pero como no saben que la tienen, no la están disfrutando. La siguen buscando. En el Señor lo tenemos todo. ¿Cuánto lo tenemos? Todo. Toda su gracia, todo su perdón, toda su bendición, toda su misericordia, todo el cielo nos pertenece, todo su nombre, todo su amor, todo, lo tenemos todo. Toda su herencia. Y dice que fuimos, y usa otra palabra prima, fuimos enriquecidos en Él. Qué linda la palabra esa, ¿eh? Enriquecidos. No nos falta nada. Nada más digo esto porque es curioso ver que Isaí, qué linda es la Biblia, porque esto parece un recado familiar, un padre que le dice al hijo, o sea, un predicador que no es como ustedes, toma esto y dice, mira qué curioso, 10 quesos de leche y tantas cosas, y 10 cosas de grano, 10 panes y 10 quesos, y dice, mira qué curioso, 10 panes, 1, 2, 3, 4, 10, y 10 panes y 10 quesos, pero no se da cuenta dentro de la palabra que está hablando de David recibiendo plenitud para dar plenitud. Dentro de la parte honda de la teología, la que no puedo predicar ahí en la iglesia. 1 Corintios 15 dice algo tan poderoso y misterioso acerca de Cristo, que es tan hondo, que es como el agua casi negra del mar profundo. El mar es verdecito afuera y un poquito más azulito adentro y un poquito más azul, hasta que hay aguas que son casi negras de honda que son. Dice que después que todo esté en su lugar ya estemos con el Señor en gloria. Ya ha sido eliminada la muerte. Todos los enemigos estamos abajo de los pies del Señor. El diablo en su lugar, en el infierno, los demonios, todo el mundo de los malos en su lugar, los impíos en su lugar. Y lo dice, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Para que sea Dios en todo. Para que Dios sea todo en todos. Te voy a dejar de tarea comprender eso porque yo no lo entiendo profundamente porque es un misterio. Cuando usted lo dijo. Vino a la mente, ¿verdad? Venía yo en la mente y usted lo dijo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué misterio, ¿verdad? El Padre dio al Hijo. El Hijo viene con toda su divinidad sin mermar nada de ella y se hace hombre. Pero cuando cumpla su cometido de redención total y el último enemigo que será destruido es la muerte, el Hijo mismo, no dice que el Padre lo obliga, sino que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Qué misterio más maravilloso. Qué poderoso eso. Porque el Hijo ahora es el camino que me lleva aquí al Padre. El Hijo es el camino. Pero cuando todos estemos en el Padre, ya el Hijo no va a ser el camino de nuevos creyentes, porque cuando estemos ya en el cielo todo el mundo y los impíos en el infierno, no habrá nuevos convertidos.
Nadie levantará la mano. Yo quiero aceptar a Cristo en el infierno para que me salve de aquí. Como hacen los novenarios católicos, ¿verdad? No hay salvación en el infierno porque no hay nadie en el infierno por culpa de Dios. El que está allí está porque desoyó el mensaje de la cruz. Y tampoco hay gente en el infierno porque son más pecadores que otros. Dijo el Señor, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, ¿pensáis que son más pecadores que todos los hombres? No, dice Jesús, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El infierno es un lugar donde va el pecador por no creer en el elemento salvador que el Padre nos dio, que es Cristo. Y después que todo esté en su lugar, el Hijo resucitará al Padre para que Dios sea el todo en todos. Amén. Es un poquito hondo. Versículo 27 y 28 ¿De qué? de Corintios. ¿De qué capítulo? Primer capítulo de 15, ese que usted está Primera hablando. Corintios 15, ¿qué? 27 y 28. Versos 27 y 28. Una curiosidad porque estamos enseñándolo todo, si se puede, ¿no? Lo que aparezca aquí en pantalla se enseña. En la manera de escribir versículos, bueno, todos saben que el capítulo 1, 2 punticos, ahora vienen los versículos, no punto y coma, no coma, el capítulo, 2 punticos, versículo por ejemplo 27, y ahora legalmente no se pone un guión, 28, legalmente se pone una coma cuando son versículos seguidos. Si son versículos del 27 al 29, sí va un guión, pero cuando es seguido se pone una coma. Una curiosidad nada más para aprender. Sí, es una pequeñez, pero son cosas legales de la Escritura. Muy bien, ¿estamos allí? Muy bien. Ok, 10 quesos. Hay pan y hay leche, hay pan y hay queso para todas las edades. Bienaventurados los que administran la palabra a otros y saben diferenciar cuándo dar leche y cuándo dar vianda o alimento sólido. Yo conseguí un hermanito en Cuba, que también fue pastor de él, que la gente se convertía y al día siguiente él lo sentaba en una silla y decía cómo tenía que vestirse. Y yo tuve que decirle, hermano, eso es un plátano así hervido un plátano hervido sin sal, sin aceitico ni nada. Lo estás atrabancando, papá. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Eso mismo que usted está hablando, yo pienso que hay cosas que no se nos da la autoridad a nosotros, sino al pastor, como el tema del vestimenta, el tema sexual, temas que son muy delicados, que Dios le da la herramienta al pastor, que tiene la herramienta de exhortar y consolar, pero si lo tratamos de oveja a oveja, crea, o sea, como que hay temas que no son de nuestra autoridad. Sí, yo agradezco que un hermano que no tiene una capacidad bíblica todavía, y eso repito, no es pecado, nada más que es crecimiento, que no tiene capacidad bíblica completa, agradeciera que no hiciera cosas como esas, llamar a alguien y exhortarlo, porque no lo va a hacer con la necesaria destreza, lo que se llama pericia. Pericia es destreza, para hacerlo en una palabra suave, para edificarlo, no para ofenderlo. Y puede ser el pastor o persona que el pastor designa. Sí, Dice Hebreos 6, delegado, dice Hebreos 6, todo debía ser maestro ya. Sí. Una persona que se designe para eso, un discipulado. Y le dice, Lazarito, estás hablando muy rápido, déjalo que el Espíritu Santo le diga cómo es todo. Dale oportunidad al Espíritu Santo. Me dijo una hermana ayer aquí que hablé con ella, me llamó para cosas buenas del reino. Me dijo, pastor, yo quiero notificarle que yo estaba aquí un día en la iglesia. Esto no es parte de la clase, hermano, pero se vale. Y yo vino de una iglesia que no tenía cuidado en nada, ni en nada. Y yo estaba aquí con un pantalón muy atrincado, porque allí era costumbre hacerlo. Y de pronto en un culto, el Espíritu Santo me avergonzó. Me dijo, y me dio una vergüenza, como que me pusieron un espejo. Pero yo nunca le dije nada de eso. Generalmente dejamos que el Espíritu de Dios lo haga. Y cuando el Espíritu de Dios lo hace, suena lindo. Es que cuando Él lo hace, porque este evangelio es verdad. Dios lo hace. O sea, el aspecto, hasta ese aspecto que no es tan enseñable, no tenemos mucho cuidado a veces con eso, lo hace a su debido. Y cuando tengamos que hacerlo como pastores o obreros,
lo hacemos en el momento, cuando ya no puede comer queso porque ya creció, pero come vianda, se le puede explicar un misterio, como el libro de Job. La gran pregunta del libro de Job responde una cosa que la gente pregunta: ¿por qué sufren los justos? Esa es la gran pregunta del libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Y está respondida en la Biblia. Es un programa de Dios para tratar con nuestra naturaleza, llevarnos a la prueba, sacar lo mejor de nosotros, probar quiénes somos, porque Dios hizo una treta, como ustedes saben, con el diablo. Fue Dios quien la comenzó. Dijo él: ¿no has considerado, Satanás, a mi siervo Job? Lo puso a prueba Dios, porque Dios sabía cuál era la materia prima del alma de ese hombre, de su espíritu. Lo probaron, pero salió victorioso de la prueba. Qué lindo. Entonces todo tiene un tiempo para hacerlo. En esa página 55, Cristo llevó, a capítulo 62, Cristo llevó la carga del alimento que da vida. No lo voy a comentar, es llevando David la carga. Ahora, en el que le sigue, el 63, primero de Samuel 17:25, Cristo sería engrandecido por su victoria en la cruz. Miren un poquito abajo, la promesa dada al vencedor del gigante. La promesa que dijo Saúl que darían los premios al que venciera al gigante. Dice el versículo en rojo, lea fuerte conmigo. Y cada uno, ¿están ahí? Sí. Fuerte. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Tres cosas que se le prometieron al que venciera al gigante. Y ahí está, un poquito en azul debajo, la promesa dada al vencedor del gigante incluía darle muchas riquezas. Y Cristo, del cual David, por supuesto, era un tipo, venció, por tanto, en él está, arreglen eso, en él está escondida las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Segundo, por su victoria, el vencedor del gigante recibiría una esposa. Cristo, por su victoria en la cruz, recibió a la iglesia como su esposa. ¿Do you like that? La familia del vencedor sería exenta de tributos. Cristo, el vencedor, pagó toda nuestra deuda para con la justicia de Dios y nos da por gracia una vida en libertad. ¿Está lindo eso? Ok. Quiero adelantar. Aunque es muy repetitivo, pero quiero no dejarlo de tocar. En la página 56, el acápite 66, 6:6. El Espíritu Santo tiene las armas contra el enemigo. ¿Quién las tiene, dijimos? Lea fuerte conmigo en rojo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David tomó las 5 piedras lisas del arroyo. El arroyo tipifica al Espíritu Santo, esas aguas que corren, ¿verdad? Allí en el Espíritu están las armas de guerra que necesitamos. Hay que ir dentro de las aguas, a sacar las piedras. Hay un versículo que dice la Biblia: el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, cuando hay batallas directas frente a frente con Satanás, de ese tipo de batallas que ustedes, yo creo que el 10% de ustedes han experimentado, de las más fuertes. ¿Cuántos tienen experimentado batallas de las fuertes? De las bacanas y demás. De las batallas duras de verdad. Cuando tú sientes que la oposición satánica está frente a ti en una forma... Mire, hermanos queridos, escuchen esto para que lo añadan a este acápite si pueden. La manera como Dios opera con sus siervos, por lo menos como yo lo he experimentado desde la Biblia y en mi experiencia muy personal, que no es tan importante, pero solamente como un ejemplo. Cada vez que voy a dar a luz algo ministerialmente bueno, los días previos son la preñez y el dolor de parto terrible. Y ya aprendí que cada vez que la cosa está dura,
yo me estoy gozando, digo, ay, qué clase de parto. Si Pablo dijo, sufro dolores de parto, porque algo bueno va a ocurrir en los Gálatas, aunque estaban torcidos, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que ustedes tomen la forma de Cristo, hasta que Él establezca su forma en sus corazones. Cuando eso ocurre, dice, yo estoy todavía con dolores de parto. Hay una iglesia, no voy a decir el país, que practica un culto que se llama dolores de parto, como niños espirituales infantiles, y los hombres se ponen la mano aquí. Ay, Señor. Aunque a ustedes les parezca una tontería, y lo es, esas cosas ocurren por el infantilismo espiritual tan grande que en el mundo hay respecto a la Biblia. Pablo está hablando, por supuesto, en un sentido retórico, una retórica figurada, para decirnos el dolor del corazón de él, como el que engendró esa iglesia, porque él la engendró. Y ahora ve los hermanos torcidos, yendo tras la ley y dejando el cristianismo por el judaísmo, volviendo a verse a los pobres y débiles rudimentos de la ley. Y él lo sufría, porque irse para allá otra vez significa que todavía Cristo no estaba formado en él. Tengo dolores de parto hasta que por fin ya Cristo, ya yo dé a luz, decía él como apóstol, a una iglesia que está conformada. Yo me acuerdo cuando en la beca High School por allá nos dieron lo que era cóncavo y convexo. ¿Se acuerdan de eso? El acople, como las rodillas, las rótulas, las rodillas, cóncavo y convexo. Hasta que finalmente la forma de Cristo se establezca en el creyente y ya el creyente no refleja o no refleja su carne, sino cuando la gente lo ve, lo oye, la gente a quien ve y oye es a Cristo. Sois carta de Cristo. Estoy en puntilla otra vez, Roberto. Sí. Aleluya. Me estoy inspirando. Soy carta de Cristo. Entonces era un dolor para el apóstol Pablo. Pablo lo dijo, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente ya presentado como crucificado. Entonces, hay un arroyo del cual David saca la piedra con la cual mata al gigante. Un arroyo. La idea es, del Espíritu Santo sacamos nuestra arma más letal contra el diablo. Es importante, hermano, llenarnos del Espíritu Santo. Ustedes que todos son maestros, dígaselo a la gente, que se llene del Espíritu, porque la táctica de ataque del creyente no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, Zorobabel, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aún la espada que usamos es la espada del Espíritu, ¿verdad? Porque en Él está la fuerza, Él levanta bandera, no tenemos que hacer muchas cosas más cuando el Espíritu Santo lo hace. La manera que he visto yo el pastorado es dejar que el Señor sea el pastor de la iglesia. Y yo el ayudante del Señor. No nos llaman siervos nosotros, nos llaman siervos. Decía Pablo, 1 Corintios capítulo 4, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué somos? Siervos del verdadero pastor. Lo que yo quiero hacer siempre es orar y orar y orar para que Él haga su obra, porque si no la hace Él y yo la intento hacer, ¿qué más me pasa? Es poderoso. En el acápite 68 de la página 57 tenemos un dato muy curioso que dice, también la onda es importante. ¿Con qué mató David al gigante? Rápido. ¿Con qué lo mató rápido? Ni con una onda ni con una piedra. Lo tiró al piso con la piedra. Y la piedra que dice quedó clavada en su frente. Y eso fue, esa piedra, como él la lanzó en el nombre de Jehová, no en la habilidad de David nada más, en el nombre de Jehová. Esa piedra salió del nombre de Jehová a la frente del gigante, que estaba armado y que tenía el casco obligatorio, por supuesto, para todo soldado de su rango. Un casco. Dicen
los que hacen historia del hecho, que en ese tiempo los filisteos usaban, lo han buscado en la pala del arqueólogo. Había cascos que tenían aquí como un adornito, tenían un huequito aquí como un adornito en la frente. Ahí fue por donde estaba pegando. Qué puntería. ¿Qué clase de puntería tiene el nombre del Señor? Señor solución. Como Martín Lutero, el diablo venía y se le presentaba porque él fue el reformador de la iglesia. Hay que agradecer a Dios por Martín Lutero, ¿verdad? Pero Martín Lutero era acusado. Mira aquí, a mayor rango de ministerio, el ataque va a ser siempre mayor. A mayor rango, espere, eso es directamente proporcional. Y Martín Lutero, el hombre que sacó la verdad escondida por siglos, que se la había tragado el catolicismo romano, vendiendo perdones, o sea, indulgencias, diciendo que María me llevaba a Cristo, y un grupo de las herejías más grandes, 95 tesis Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania, demostrando que había 95 errores católicos que estaban completamente ajenos a la verdadera palabra de Dios, y las clavó allí. Le costó tanto, y él estaba en un rango de autoridad muy grande porque salió de ahí, era un monje católico, pero Dios le reveló su verdad y Dios lo usó para que finalmente no se perdiera la esencia del evangelio. Dice que él sentía muchas veces que el diablo se le personaba delante de él, le decía: tú dices que tú eres Martín Lutero, que has reformado la verdad católica por la evangélica, pero tú has sido siempre un pecador y tú has sido un sinvergüenza, y siendo monje tú eras un hipócrita. Y el diablo lo acusaba, y Martín estaba en su escritorio, en aquel tiempo era con pluma y con tinta. Ajá. Le tiraba el tintero al diablo porque él como lo que lo percibía. Y la gente vio la oficina de Martín Lutero llena de tinta por donde quiera, de varios colores de tinta. Y alguien vino: pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó con estos colores? Y dice: cada vez que viene el diablo a acusarme, yo le tiro mi tintero a ver si lo fue, en una lo agarro. Hasta que a él se le reveló que no es con la fuerza. Y entonces vino un día el diablo y se le presentó y dijo: Martín Lutero, estos son tus pecados, otra vez. Y dijo él: ¿no tienes más en la lista? Son esos todos. Y le dijo Martín, ya iluminado, le dijo: sobre todos los pecados que me estás diciendo que yo tengo, que yo tuve, escribe esto bien grande también con tu tinta: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fue la última vez que el diablo atacó así directamente a ese hombre, porque él descubrió lo que dice Apocalipsis: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Porque el diablo conoce qué sangre es. Y David lanzó la piedra y parece que se clavó tan directamente en el adornito que tenía el gigante. Lo tumbó al suelo, cayó, y entonces vino con la espada del filisteo y lo acabó de matar. Le cortó la cabeza y salió David con la cabeza del gigante en la mano. Yo pienso que pesaba bastante. Pastor, hay un detalle en David, cuando Sí. le van a avisar, lo primero que él se da cuenta, que dice que es un incircunciso. Sí. Y viene en contra del ejército. ¿Quién es este ¿Quién es este? O sea, incircunciso que para que reconoce su desafíe? enemigo. Es un enemigo que no es de su, que no es el... Exacto, de su mismo de rango. su mismo... Y ustedes saben, vengo en el nombre del Señor. Ahora, lo que está ahí puesto en el punto 68, 68, es que le puse ahí para acá, póngalo entre comillas, la onda también es importante. ¿Sabe por qué? Porque David lanzó la piedra que tomó del arroyo, pero la lanzó con su mano, y aunque la lanzó en el nombre del Señor, tenemos que entender lo que David le dijo a Saúl antes de ir a matar al gigante. Le contó la experiencia que él ya había tenido en el campo de batalla. Tu siervo era pastor de ovejas. Ahí tenemos otro capítulo que está puesto también aquí en folleto. Cómo David siempre cuidó los corderos, porque los corderos eran tipo de Cristo. Cuidó siempre lo que era el medio futuro de la salvación. El león se quería comer el cordero. Cuando venía David lo espantaba y se reviraba y se lo cogía por la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, si fuese león, fuese oso, la oveja no se la puede llevar, porque David es un tipo de Cristo, y la oveja que protegía, el cordero, el corderito, también era tipo de Cristo.
cuidando el cordero. Y ahí yo puse un poquito abajo en el folleto que tenemos que cuidar el mensaje del cordero. Lo que redime, lo que santifica, la sangre del cordero. Tenemos que cuidar eso. En una iglesia que ustedes tienen, aquí tenemos varios pastores de noche, varios pastores, siempre cuidamos la sangre del cordero. En la Santa Cena, en el tipo de mensaje que predicamos. Iba a hacerles un examen hoy, pero los perdoné. Tuve compasión de ustedes. Le iba a dar como unos 10 versículos con la pregunta en todos igual. La pregunta era, ¿dónde está Cristo aquí? Para que ustedes me hallaran a Cristo donde yo le dijera que lo hallaran. David protegía al cordero. El león no se lo puede comer. El mensaje del púlpito de la iglesia hay que protegerlo. El mensaje de Cristo, como David protegía el corderito y la ovejita del ladrón, porque estamos predicando el evangelio puro en medio de tantas herejías bárbaras que van a aumentar a medida que nos acercamos al tiempo del fin. La apostasía. Escuchen esto porque lo voy a decir con cuidado. Las herejías, aquí lo dije varias veces, pero debo repetirlo hoy porque viene, creo, con esta clase. Las herejías no son contradicciones a la verdad, son verdades sacadas de centro, que no están bien pesadas. ¿Cómo es? Verdades a media, correcto, bien dicho eso, que le echan levadura a una parte de la verdad y entonces la engrandecen en detrimento de la otra parte de la verdad. Y sacadas de contexto sobre todo. Y la sacan, claro, de contexto y dicen, bueno, aquí dice esto, pero no. Testigos de Jehová, por ejemplo, hacen eso mucho, no entienden la Biblia porque la sacan completamente de contexto. Entonces, David había tenido habilidad en matar osos y leones para defender lo que sería tipológicamente, aunque sea el mensaje. La idea era que David había usado muchas veces la onda, su onda. Dijo David, Saúl, yo era pastor de ovejas y cuando venía yo lo tiraba. O sea, era un hombre hábil en tirar la onda. Y eso dice un poquito de que también hace falta, además, a ver si lo digo mejor, no además, sino sobre todo el nombre del Señor, con que David tira la piedra, pero tener habilidad es muy importante. ¿Creen eso? Porque estamos aquí en la universidad para tomar habilidad. Y siempre lo comparo con el ministerio de Pedro y el de Pablo. Dice Mateo 25, Jesús, y cuando repartieron, apunten esto con una esquinita, cuando repartieron los talentos, le voy a decir uno de los pecados míos, adelanto poco. ¿O prefieren que adelante y no diga nada? ¿Qué prefieren? No diga el pecado. Pero es que este pozo, usted tira ahí y sale agua, entonces ¿qué voy a hacer? Ok, los talentos se repartieron y hay un datico ahí casi escondido en los talentos. ¿Recuerdan? A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y cuando Jesús explica por qué no fue a todos igual, dice a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, es importante entender que Cristo no cargó a Pedro con la misma responsabilidad que cargó a Pablo. A Pedro lo mandó a pescar porque Pedro era pescador. El gran sentido del humor que tiene Cristo. Halló a Pedro pescando en el mar de Galilea y dijo, ven conmigo que serás pescador de hombres. Halló a Pablo que su oficio, uno de ellos era hacer tiendas, y lo mandó a edificar la casa de Dios. Entonces, Dios premia la habilidad, porque Pedro era un hombre, no era analfabeto, pero era un hombre sin letras, quiere decir, no era un ilustre, no era un erudito. De hecho, cuando el Pentecostés ocurrió en Jerusalén, como había una consideración de parte de la gente del sur de Israel, de Jerusalén, que los galileos eran brutos, porque era Galilea de los gentiles, dijeron, pero nos asombra que nos están hablando en nuestros propios idiomas en que hemos nacido, pero lo que nos asombra es que los que están hablando tan perfecto idioma son galileos, son del norte.
Y dijo Natanael, aunque lo dijo suave, yo creo, pero lo dijo: de Nazaret, del norte, puede salir algo de bueno. Fíjense qué concepto había en esa gente de ahí del sur, de que del norte no tiene nada de bueno. Estaba casi igual que los pinareños. Yo no quería decir nada, por nada lo digo, pero no quería decirlo para no. Entonces es que en Pinar del Río, una parte de Cuba, dice que la gente hacen cosas que son abruptas, inteligentes pero abruptas. Dicen que un pinareño es un oriental sin freno. Iba para La Habana, pero no frenó el carro y llegó hasta Pinar del Río. Ay, Dios mío. La gente noble y linda de Pinar del Río, cariñosa e inteligente. Entonces, noten que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Sabía un montón de idiomas, era todo un erudito. Si Pablo escribió Hebreos, creemos que sí. Basta leer Hebreos para darnos cuenta, pastor, del lenguaje tan sumamente fino de la carta a los Hebreos. Qué fino, qué profundo. ¿Verdad, pastor Samuel? Qué profundo. Y cita, él cita en varios de los escritos autores seculares de su época. Oh, sí, cómo no, y en sus discursos hace eso. Dijo allá los atenienses, dijo un poeta vuestro, los atenienses, malas bestias. Y si todos los poetas hablaba en griego, en hebreo, como si fuera igualito, era todo un perito. Y cuando el Señor llamó a Pablo y llamó a Pedro, lo llamó consideradamente según este principio, el principio de la capacidad. A Pedro lo mandó a predicar un evangelio y lo hizo como Pablo no lo hizo. Pablo no predicó ni no ganó nunca 3,000 almas en un solo culto. Pedro sí. Tiró un mensaje con ala para cada red. Se asusta de que venía cargada con 3,000 almas ese día. Pablo nunca hizo eso. Pero Pedro no hizo lo que hizo Pablo. Hablar delante del rey Agripa y de Berenice y de Festo, el gobernador. Hasta que hablaba con tanto léxico que dijo, aquel hombre dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Porque el tipo era un erudito. Y dijo Dios, cuando mandó a Ananías a ver a Saulo para decirle qué sería de su vida después, aquí en Damasco, dijo: porque irá predicará a reyes y a los gentiles y a los hijos de Israel. Bueno, para predicarle a un rey no podía ser una persona cualquiera. El mismo caso de Pablo, y lo tenemos acá en el Antiguo Pacto con Moisés, que aunque él le dijo a Dios: nunca he sido hombre de fácil palabra, eso no era verdad de Moisés, era una excusa. Porque cuando Esteban dice quién era Moisés en el palacio donde se crió, dice Esteban que Moisés era poderoso en palabras y en obras. Y fue educado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Estoy haciendo palanca en el hecho de que el hombre que tiró la piedra en el nombre del Señor tenía habilidad antes lograda para tirarla. Queridos, déjame la cámara aquí. Mientras mejor nos preparemos para servir al Señor, será mejor. Amén. Dijo Salomón: si el filo se embotare, hay que añadir entonces más fuerza. Entonces, cuando hay una persona que no está bien afilada, dice cualquier cosa, pero lo dice con más esfuerzo que el que está afilado, y lo dice con menos esfuerzo. ¿Me expliqué? Entonces, hay que afilarnos. Y parte del propósito de leer mucho la Biblia, conocer la Biblia, es que estemos afilados. Aquí en Monte de Sion hay como 40 o 50 predicadores. Y a mí me da gozo eso. Hay como 70 miembros de ahí graduados de esta universidad, graduados ya, a través de años. A mí lo que me da alegría es eso. Yo fui que nos gradué, de hecho. Estudiaron aquí con nosotros por años. ¡Qué lindo! Porque todos me están ayudando en diferentes cosas en el ministerio. Entonces la idea es, David sabía tirar la onda, aunque la tiró en el nombre del Señor, porque sin ese nombre iba a fallar. Era solo una mala oportunidad. Si falla, lo matan. Pero había una habilidad también que Dios usó. O sea, Dios lo hace todo, pero usando el recurso humano que Él prepara a través de la etapa de la vida diferente por la cual tenemos que pasar. ¿Me expliqué eso? Sí. Así que preparémonos mejor para pulirnos como una espada afilada para servir al Señor. Pasen la página un momentito
Quiero llegar a un momento cuando les presento a los dos Saulos otra vez. En la página 58, acá capítulo 73, 73. ¿Cómo saber si el Espíritu se ha derramado? Se cayeron la gente, hubo 80 paralíticos levantados. Todas son cosas buenas y son señales. Pero miren ahí en rojo, ¿están ahí conmigo? Sí. Y fue, lea fuerte, y fue Anaiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Anaiot en Ramá. Ahora, los que traen Biblias en libro o en teléfono, ábranla para que vean este pequeño capítulo. Primero de Samuel 19, y le voy a decir este tan curioso, un día donde el espíritu profético, que no significa otra cosa que hablar los oráculos de Dios, se derramó. Y entonces, es curiosísimo, le voy a decir dónde está. Primero de Samuel 19, a partir del versículo 18. En un momento que Saúl está persiguiendo a David, porque la carne siempre persigue el espíritu. ¿Me están ahí conmigo? 19, 18, ¿verdad? Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, al profeta, al hombre de la palabra, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel, o sea, David y Samuel, se fueron y moraron en Naiot. Escuchen, ahora viene Saúl todavía persiguiendo, Saúl el carnal, y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía. Déjame repetirlo. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Lea fuerte conmigo ahora. Los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel, no los oigo, que estaba allí y los presidía. ¿Qué más dice? Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, estos perseguidores malos, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Paren ahí. Lo que me llama la atención es que esta gente eran enviados del malo, eran mensajeros de guerra, eran hombres dispuestos a matar a David. Y cuando van, los toma el Espíritu de Dios y le abre la boca. Y yo pregunto, ¿está eso contrario a los designios de Dios? No, si una vez una persona que era más mala que esta, déjame decirlo bien, una persona que era más bruta que este mensajero de David, de Saúl, también habló la palabra de Dios. La mula de Balán. Una persona fea, tenía 4 patas, pero noble. Y le dijo la mula a Balán: ¿por qué me golpeas? Todo el tiempo te he cargado y nunca. Entonces, y Balán habla con la mula. Y tiene un discurso con la mula. Y le golpea y la vuelve a hablar. Él le habla a la mula. ¿Quién estaba más mulo? ¿La mula a Balán o el Balán? Estaba más mulo Balán. Estaba bruto. Y era un falso profeta, por supuesto. Aquí, mensajeros del mal, Dios le toma la boca y profetizan la palabra de Dios. Entonces, versículo 22, él mismo, este es Saúl, él mismo, el que le perseguía a David, fue a Ramá, y llegando al gran pozo, su país la palabra gran pozo, porque un gran pozo ilustra al Espíritu de Dios. Al gran pozo que está en Secú, preguntó Saúl diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naiot, en Ramá. Y fue Saúl a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot de Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo, esto es sin las ropas externas. Estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas.
lo que quiero que anoten ahí es que el derramar del pozo del agua del Espíritu no tiene como señal principal los milagros, las cosas sobrenaturalmente visibles. Cuando Dios se está moviendo en un lugar, lo que hay es mucha palabra de Dios. Vamos, digan amén, aunque sea. Consuéleme, hermano. Aleluya. Cuando hay un mover del Espíritu, usted sabe eso. Hay un montón de profecías de Dios. Es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La profecía escrita, la palabra, la palabra, la palabra. Cuando hay mucha palabra, eso, mire, eso lo hace todo. La palabra lo hace todo. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos todo el canon de la Escritura, 66 libros de la Biblia, por lo menos de los que están reconocidos como inspirados, ahora que tenemos toda la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 5, dándonos la fórmula para que seamos llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sabe, en mi experiencia muy personal, es privada, no vale para otros quizás, pero es mi manera de recibir inspiración. Yo me siento en el piano de mi casa, ya sea que esté orando en el closet cerrado en que oro todas las mañanas, y ahí Dios me dice de qué predicar el domingo, qué palabra dar, y después yo me esfuerzo y estudio, pero el recibir, qué dar. Hay dos cosas para mí que son las más difíciles al predicar o enseñar. Primero, recibir de Dios que Él quiere que yo dé. Y segundo, poder hacerlo en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender. La primera es la más dura. Oír al Señor, dicen los pastores que es verdad eso. Oír del Señor que Él quiere que prediquemos. Porque si se falla ahí, vamos a dar un mensaje fuera de contexto. Como el hermano pastor que se para en el púlpito y habla un mensaje porque ahí está la hermana sentada, que ya él sabe la condición de la hermana y yo entiendo que este mensaje le va a hacer muy bien a la hermana. Y cuando tira el mensaje para la hermana, erró el blanco, le falló a Dios, porque Jesús dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual pone el Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Saber qué mensaje hay que predicar hoy es una de las cosas importantísimas, prioritariamente buenas al predicar. Dame una palabra que yo sepa, en este caso mío como pastor, que es la palabra que tú tienes. Y yo nunca me paro en el piso porque yo encontré un pasaje, ay mira, esto me pareció lo más lindo. Siempre escucho del Señor en su espíritu, en mi espíritu. A veces lo hago en un lugar cerrado orando, o a veces estoy en el piano. En mi casa hay un piano, tocando el piano, adorando a Dios. Y hermano, qué lindo. Cuando comienzo a adorar a Dios, ahí viene no solamente el texto que tengo que predicar, sino los puntos del mensaje. Y a veces Dios me dice, párate y escribe, párate y escribe. La regla es el Salmo 95. Creo que me fui de la clase, pero tenía que decir esto. Por culpa de ustedes, hermano. Ustedes no me dejan avanzar. Déjame echar la culpa a los hermanos. Venid, entre otras cosas, adoremos. ¿Ok? Y ahí en ese contexto, arrodillémonos y adoremos. Automáticamente dice la Biblia, si oyereis hoy su voz. El combo es este. En la adoración hay revelación de la palabra. Venid, adoremos, arrodillémonos y postrémonos delante del Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezca. Quiere decir que el contexto mejor para oír la voz de Dios es como estamos adorando al Señor. Escuchen esto porque es más hondo que eso. No hablo de la adoración que ponemos en el teléfono. Ingrid Rosario no está ahí conmigo. Marco Huy no está ahí conmigo. Yo puedo poner la música de ellos. Yo no me refiero a eso. Porque esos son ellos adorando. Y puede serme útil para no desconcentrarme de la oración. Pero esa es la alabanza de ellos. Que ellos le dieron a Dios. Pero hablo de yo o de ti adorando personalmente al Señor. Aunque sea desentonado y sin guitarra y sin piano. Pero adorándole. Tirado en el piso, con las manos alzadas o con la cabeza inclinada. Adorando, con corazón postrado. Y en la adoración siempre
se va a oír la adoración a Dios. Por el canal mismo baja la palabra. Mientras adora, oye su voz. Eso es un secreto. ¿Cuánto van a practicarlo? Amén. Estoy vaciándome aquí con ustedes, hermano. Dándole un poquito de lo que en su misericordia, y que yo tampoco la comprendo cuán grande es, Dios me ha dado para compartir con ustedes. Estoy acabando en 3 minutos. Entonces, ¿cómo saber si se derrama el Espíritu? Lo sé cuando hay profecía. Me refiero ahora no a profecía de profeta, me refiero a la palabra de Dios predicada en la congregación. Mucha profecía, mucha palabra, mucha explicación de la Biblia es una demostración y un contexto de derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay un acápite, el 77, cuando Saúl hizo su peor pecado en mi consideración. Aquí quiero terminar la clase. El peor pecado de Saúl, para mí. Dígame algunos de los pecados que Saúl cometió grandes. Así relatados en la Biblia, demostrados ahí con tinta, con trazos gordos. Algunos de los pecados grandes del rey a los Saúl. profetas, a los sacerdotes. Si ustedes tienen puesto en el folleto, ¿qué capítulo será ese que mató? Ahora, antes que matara, desobedeció. Estos son los pecados de Saúl principales. Pues desobedeció Ofrecer. en cuanto a Amalek, ¿se acuerdan? Ofrecer. En cuanto a Amalek. Ese es uno. Póngale cualquier orden, no tenemos el orden aquí. Hizo el ofrecimiento del holocausto. Ofreció un holocausto que le pertenecía a Samuel, Sí. no a Saúl. Y repito que en la pasada clase hablamos de Usías también, ¿se acuerdan? Que hizo igual y se llenó de lepra. Otro pecado del rey Saúl, a consultar A la divina de Endor. a la divina de Endor. Ustedes saben, queridos, si alguno no tiene el folleto que hice sobre eso, hice uno que es de la universidad, que se llama así, Saúl y la divina de Endor. Tiene más de 40 páginas. Yo quiero regalárselo a ustedes como un regalito, como un premio a su fidelidad a la universidad. ¿Cuánto lo quieren? Eso es el premio. Bueno, el domingo va a estar aquí. Los que no vienen el domingo porque son pastores, pídanmelo. Se lo mando que sea por correo electrónico a ustedes, los pastores. Pero quiero que lo tengan. Se llama Saúl y la divina de Endor. Una exposición en contra del espiritismo. Para darnos cuenta que de ninguna manera Samuel fue traído arriba porque Saúl lo quiso sacar del Hades Imposible. para preguntarle a Samuel, que estaba muerto, si ganaría Saúl la guerra que tenía con los filisteos o no. Todo eso, hay un fallo. Pero el pecado, Te voy a recordar el domingo, pastor. sí, yo voy a tenerlos todos aquí para que lo puedan reclamar. Reclámenmelo. Entonces, el pecado grande de Saúl fue que Saúl mató a través de Edomita a 85 sacerdotes de Dios en la ciudad. Ahí está puesta la ciudad de Nob. Termina en D. Ustedes tienen el folleto por ahí. Sí. Mandó a Edomita que arremetiera contra aquellos ministros que tenían el cargo del sacerdocio, y los mató porque ellos habían dado albergue a David, el enemigo, en la ciudad de ellos, la ciudad de Nob. David se hospedó allí y Saúl se enteró por un chismoso que había, un espía, y vino y arremetió no contra el rey nada más, sino contra aquellos 85 ministros del templo que trabajaban en el sacerdocio. ¿Por qué ese pecado de Saúl fue tan grave? Fue más grave, yo quiero verlo de la manera panorámica, que es lo más difícil de estudiar la Biblia, ver la Biblia panorámicamente. Porque el caso de Amalek era vengarse de parte de Dios de un pueblo enemigo de Israel. En caso de la adivina de Endor, fue un pecado individual que Saúl cometió consigo mismo, haciendo lo que dice la ley de Moisés, que no se puede. En el caso De ofrecimiento. del holocausto, ahí perdió la autoridad del rey, usurpó un ministerio, o sea, fue un trabajo malo
de Saúl directamente contra Samuel, porque le pertenecía a Samuel, y Samuel dijo, llego en 7 días, pero Samuel se demoró un poquito, Dios probando la obediencia de Saúl, probando, demoró un poco a Samuel, y Samuel, a Samuel, y Saúl se adelantó y ofreció el holocausto, y eso le fue duro a Saúl, Dios lo castigó. Pero el hecho de matar 85 ministros que trabajaban en algo que tiene que ver con la santificación del pueblo fue tan grave, porque cuando Saúl mató a aquellos sacerdotes del templo, de aquel lugar por lo menos, estaba quitándole a esa porción del pueblo de Israel el ministerio de sacerdocio que tenía que ver con la purificación y con la expiación del pecado. Y lo que estaba pasando, viéndolo panorámicamente, era que si Saúl mató a los que trabajaban en la aplicación de la sangre expiatoria al pueblo, estaba abriendo deliberadamente la puerta al pecado, para que lo peor que le puede pasar a un país, que el pecado entre y se coma lo bueno de la nación. Aleluya. ¿Lo captaron? Si eliminó a los que trabajaban en la limpieza del pecado, en los que aplicaban la sangre, era decir, mira, el pecado está abierto, yo maté a los que purifican el pecado como Dios mandó en la ley de Moisés, era, en ese método era así, y ahora el pecado tiene aquí, no hay quien lo limpie. Pueden matar corderos, pero el pecado no hay quien aplique la sangre. Y ese pecado Dios se lo tuvo en cuenta. ¿Qué tú querías decir, hermano? Actualmente es como lo que legaliza el matrimonio homosexual, legalizando eso, es como que eso ya Sí, es normal. como, como está legalizado ante una firma de un rey pagano o maldito, se hace, eso, para que eso corra como si fuera y lo que normal. hacen es matar el sacerdocio, porque si algo tenemos que pedirle siempre al Señor, Cristo lo enseñó que lo hiciera en oración modelo: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. La oración de Daniel, la oración de Esdras, de Nehemías, siempre era confesión de pecados del pueblo, en cuyos pecados ellos se incluían. Decían, hemos pecado. Yo oro, hermanos, continuamente: Padre, perdónanos como iglesia. Padre, perdónanos como iglesia. Perdónanos por los pecados de omisión y por los pecados de comisión. Aquellos pecados que son cosas que teníamos que hacer y no hicimos. Como dijo una vez Samuel a Israel: que no peque yo contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Un pecado de omisión. No quiero pecar por omisión. O los pecados de comisión: la mentira, el engaño, todos esos pecados que se cometen. Entonces, quería que notaran ese dato muy grande. Y yo quiero acabar la clase con el punto final, donde los dos Saúl se caen a tierra. ¿Dónde es que está el pasaje de la divina de Endor? En el capítulo 28. ¿Es cierto? Capítulo 28. Ahí está el pasaje de la divina de Endor. Si yo lo encuentro, nada más quiero que ustedes lo tengan para que lo marquen, porque el folleto es muy grande. Pero hay dos Saúl. Aquí está. En la página 77, arriba, a punto 117. El contraste entre dos príncipes de la misma tribu que cayeron en tierra los dos. ¿Están allí? Cuando Saúl fue a la divina de Endor y la consultó, dice ahí en rojo arriba. Dígalo fuerte en rojo, fuerte. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, el Samuel que él oyó, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Cuando Saulo se convierte a Cristo, dice en rojo. Recuerden, Saulo, mismo nombre que Saúl, pero en griego, Saúl en hebreo, Saulo en griego. Y de ambas tribus los dos. En rojo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y le pasó igual que a Saúl. Y cayendo en tierra. Pero allá Saúl se quedó sin fuerza. Aquí cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cuán grande fue el contraste entre ambas caídas, la de Saúl y la de Saulo. Ambos cayeron en tierra, ¿verdad? Después de su caída en casa de la hechicera, Saúl se levantó, y partió aquella noche rumbo a su condenación, con una profunda oscuridad en su alma. Por su parte, Saulo de Tarso se levantó de su caída y se fue por todo el imperio romano para llenarlo del evangelio de vida. Aleluya. Y al final de su carrera, recibir la corona de justicia que Dios le tenía reservada. Gloria a Dios, qué bello. Ambos de la tribu de Benjamín. Saúl se cayó por el golpetazo del demonio que estaba allí. Cuán grande era. Y se levantó de la caída. Para el día siguiente se mató a sí mismo y sobre su espada y se murió. En esos días. Y Saulo se levantó de la caída para llenar el imperio romano de Cristo. En un momento de nuestra vida, esto que voy a decir, lo voy a decir con mucha delicadeza y voy a acabar el mensaje de la clase esta noche. Dios permite que nos ocurran como tropiezos, como que tumban a uno. El problema es saberse levantar y tomar esa aparente caída como un punto de partida para algo grande en el reino de Dios. Ya, para en puntilla para decir eso. Como algo grande en el reino de Dios. Nuestros desaciertos, nuestras equivocaciones pueden ser puntos de partida para algo grande en el reino de Dios. No importa de la tribu que vengamos, si es de la tribu cubana, de la tribu azteca, o de la tribu guatemalteca, o de la tribu que sea. Lo importante es que nos levantemos de la caída y vayamos a llenar el mundo de la palabra de Dios. A grosso modo, esta es una parte de ver el reino de Dios, muy somera, con paradas muy aisladas entre el folleto. Prométame que van a leer todo el folleto que le falta por leer, porque yo creo que debe estar bueno para enriquecernos en el conocimiento de cómo funciona el reino de Dios. Yo me gozo en saber que estamos dentro del reino de Dios. No es una cosa que vendrá de aquí a 1000 años, está aquí, está su reino aquí. Él ejerce autoridad a través de la iglesia, de su palabra, de los dones del Espíritu, de la predicación. Y queremos habitar en ese reino y movernos en ese reino obedeciendo la palabra del reino de Dios. Padre, gracias por esta noche y por todo lo que podemos sacar de tu palabra a través de tu Espíritu que nos revela la palabra, nos enseña el camino y nos dice cómo conducirnos con las herramientas idóneas para llevar a cabo la obra en tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu vida, por tu gracia, por tu misericordia. Permítenos ser hombres como aquel David que era conforme a tu corazón y que muchas veces le perdonó la vida a Saúl, aun cuando tú lo entregaste varias veces en su mano. Danos un espíritu de compasión, de amor, de perdón, de comprensión por la gente. Que nunca ejerzamos autoridad por la fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Danos la habilidad de estudiar la Biblia y mirarla y conocerla y hacernos doctos en tu palabra, no para nuestra honor y gloria, sino para bien de otros, para edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Gracias por todos. En el nombre de Jesús decimos fuerte. Amén. Y amén.